A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En la India existe la costumbre de realizar matrimonios entre niños de 4 o 5 años de edad. Estos matrimonios son consumados cuando el niño llega a los 8 o 9 años y está en alguna capacidad de ejercer ese delicado papel. Uno de esos niños que vivió aquella experiencia años más tarde se convirtió en un personaje histórico del siglo XX. Pero aquel niño, recién casado, vivió algo que también lo marcó de manera indeleble. Siendo un preadolescente, le tocó presenciar la agonía de su padre. Pero en ese momento, también su joven esposa le reclamaba tener contacto sexual. El joven al final abandonó a su padre y se marchó a la habitación contigua con su esposa. Cuando regresó a los pocos minutos, encontró a su padre muerto y supo que en el último momento había reclamado su presencia. Aquel niño que desde entonces vivió con un profundo remordimiento se llamaba Mohandas Gandhi y el mundo lo conoció luego como Mahatma Gandhi. Con el paso del tiempo y en medio de dramáticas circunstancias políticas, Gandhi se convirtió en líder de su patria en la lucha contra el racismo y contra el Imperio Británico. Su filosofía de la desobediencia civil se mostró más poderosa que la dominación económica y militar de los invasores. Gandhi, el profeta de la no violencia, estaba muriendo violentamente un día como hoy, 30 de enero de 1948. Y aunque murió sin ver su sueño cumplido, como era eliminar la división social de castas, la violencia y la injusticia, por lo menos nos abrió la imaginación para seguir soñando juntos el mismo sueño. Las principales noticias del día. Titulares. Vence plazo para presentar formulario y pagar menos impuesto a la renta. En el segmento de opinión, tratados de libre comercio. En política internacional, España y el terror. Noticias del día. Vence el plazo para presentar formulario y pagar menos impuesto a la renta.
Las personas que trabajan bajo relación de dependencia tienen hasta el martes 31 de enero de 2023 para entregar a sus empleadores el formulario de proyección de gastos personales. Se trata de un formulario en el que los empleados proyectan cuánto gastarán durante 2023 para restar o descontar estos valores del impuesto a la renta y así tributar menos. Con la proyección de gastos, los empleadores pueden hacer la retención mensual del impuesto a la renta a los trabajadores. En 2023 están obligados a declarar y pagar impuesto a la renta a las personas con ingresos anuales de $11,722 o $977 mensuales. Sin embargo, al realizar la proyección de gastos personales, el contribuyente pagará menos impuesto y en algunos casos incluso ya no tendrá que pagarlo. El máximo de gasto que los trabajadores pueden proyectar en el formulario equivale a 7 canastas básicas en diciembre de 2022, es decir, $5,344. Así, la rebaja en el impuesto a la renta puede ser del 10% o del 20% de los gastos proyectados. Los gastos personales que un contribuyente puede proyectar son aquellos por vivienda, salud, alimentación, vestimenta, turismo, educación, que incluye actividades de arte y cultura. Entrevista del día. La mañana de este lunes en Radio Sucesos, Arturo Moscoso, abogado y politólogo, habló sobre el tema de la consulta popular que se viene. Escuchemos lo que dijo. Y bueno, ¿qué comentar de esta consulta? Que en realidad, bueno, es un referéndum que convoca el Ejecutivo y que va a coincidir con estas elecciones seccionales y de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, es súper interesante esta consulta porque se ha podido romper, o aparentemente se ha podido romper una tendencia que se marcaba en las consultas que se han hecho en este país, que es la de que van de la mano con la popularidad y credibilidad del presidente. Si bien la popularidad y credibilidad del presidente ha aumentado un poco en las últimas, a pesar de los escándalos de corrupción, la consulta tiene un apoyo bastante alto, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno interesante. Parece que la ciudadanía ha logrado romper con esa lógica y apoyar las preguntas más allá de quién esté preguntando, ¿no? Eso es lo primero que llama la atención. Veamos cómo se decantan los resultados ya el 5 de febrero, pero como tú señalabas, pues todas las encuestas y sobre todo las tendencias, ¿no? Que eso es lo importante analizar siempre cuando hablamos de encuestas, ¿no? No solo la última encuesta, sino en general cómo han venido haciéndose a lo largo del tiempo. Y la tendencia de apoyo a la consulta pues ha sido bastante alto desde las primeras encuestas, ¿no? Entonces, difícilmente creo que cambie esa tendencia y pues tendremos, parece, un triunfo de la consulta este 5 de febrero. Eso es interesante, un triunfo en la consulta que no significa un apoyo al gobierno nacional. Ahora, obviamente, si es que gana el sí, también tendría que esperarse un año, tendrían que reformarse al menos 7 leyes, según se ha indicado, y bueno, eso todavía tomaría bastante tiempo, es decir, no se solucionarían los problemas del país y mucho menos de manera inmediata, Arturo. Bueno, eso es lo interesante de esta consulta. La mayoría de preguntas tiene la posibilidad de que sea reglamentada esa pregunta hasta que se apruebe la ley que permita ya su aplicación en nuestra legislación, ¿no? Entonces, ahí tenemos una potestad reglamentaria de justamente para lograr que las preguntas se puedan implementar, vale la redundancia, desde el día siguiente de los resultados, ¿no? Escuchemos una entrevista que se dio en el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación, donde fue entrevistado Pedro Donoso, analista político, y él habló sobre la transición política y comunicacional y los impactos en la opinión pública. ¿Cómo viste el fin del gobierno del encuentro y su reemplazo por el gobierno del Ecuador? Es decir, desde la época de la patria es de todos y tal vez desde antes, que nos habíamos acostumbrado a estos eslogans
y nos habíamos acostumbrado a que el gobierno contrate con unos contratos generalmente bien remunerados, la conformación o el diseño de estrategias, de eslogans, de logos para cada institución, hasta la última institución gastaba en eso. Cuando uno ve en Argentina, por ejemplo, que el gobierno argentino simplemente pone el escudo nacional, que no le cuesta a nadie porque es de todos, y ponen abajo Cancillería, Ministerio de Economía, Presidencia. ¿Qué te pareció el fin del gobierno del encuentro? Bueno, digamos, es anecdótico también, porque no es una transición, digamos, establecida como una planificación, sino es producto de un mal manejo incluso de crisis, creería yo, ¿no? Creo que el gobierno no entendió que las crisis hay que administrarlas con un buen timing, finalmente, ¿no? Usualmente nosotros utilizamos una frase, ¿no es cierto?, que no es eslogan bien remunerado, pero una frase que dice, ¿no es cierto?, digamos, en crisis la inacción no es opción. Y creo que el gobierno, digamos, se demoró muchísimo en poder entender finalmente a lo que entraba con el caso del encuentro, ¿no es cierto? Y después dio estos palazos de ciego que parecen minucias, pero son importantes porque develan también, digamos, una estrategia errática finalmente para enfrentar una crisis como la que enfrenta, ¿no? Creería yo en presente. ¿Cómo viste el manejo de esta crisis? Me parece, no sé cómo lo ves tú, que prevalece todavía el manejo jurídico de este tipo de problemas. Es decir, con todo respeto para los señores abogados, creo que le preguntan al abogado y algunos abogados se creen un Kasparov, pues. Entonces hacen unas proyecciones de sus demandas de 10 años y les dicen qué hacer y qué no hacer según el papeleo judicial. Pero el manejo político, el manejo comunicacional no puede depender de la agenda del abogado. ¿Cómo crees tú que reaccionaron frente a este caso encuentro? Y totalmente de acuerdo contigo, porque el problema en el Ecuador también es que muchas veces las crisis que son germen político, que se dan, digamos, por origen político, quieren resolverse en el ámbito del despacho jurídico, digamos, ¿no? Las crisis son multidimensionales. Evidentemente hay finalmente una crisis que se juega en el ámbito de lo jurídico, de lo judicial, pero sobre todo se maneja en el ámbito de lo comunicacional, de lo político, ¿no es cierto? Más aún cuando eres gobierno. Entonces, digamos, no vi una administración de una crisis real. Yo creo que también hay que entender cómo nació la crisis, ¿no? Creo que hay que regresar a ver finalmente la denuncia hecha por La Posta, porque fue un formato bastante interesante, polémico, podemos estar de acuerdo o no, pero claro, en esta lógica de dosificar la denuncia, ¿no es cierto?, fue generando ahí unos fenómenos, fue generando, digamos, unos movimientos muy interesantes, y creo que, digamos, eso provocó que el gobierno no pueda reaccionar contundentemente, porque reaccionaba, digamos, de una manera al inicio de los audios, ¿no es cierto?, de otra manera después otra, finalmente vino la reacción post viaje de Davos del presidente. Es decir, la dosificación de la denuncia fue interesante porque fue el germen de quizás la estrategia errática del gobierno para enfrentar la crisis, ¿no? Te comentaba esto del tema de la agenda judicial, porque el ministro de Gobierno, me parece que en esta misma mesa de análisis vino y dijo, bueno, no contestamos al principio, porque aún no nos mencionaban, ¿no? Es como cuando el abogado le dice, vea, quédese callado si a usted no le meten en el asunto. Pero el gobierno debió responder desde el primer momento. Esto debió salir, no sé, la gente de CENEL, debió salir el ministro del ramo. ¿Qué crees tú como experto en este tipo de manejos que debieron hacer? Primero, digamos, se estila establecer un mensaje de espera que se llama, ¿no? Es decir, evidentemente cuando encuentras estos hechos detonantes, lo primero que tienes que hacer es investigar en el fuero interno. Pero en ese espacio de la investigación el silencio no puede mandar, porque el silencio, como en política, no es que se queda en blanco, sino que alguien lo llena. Y la oposición lo va a llenar si es que tú no tomas protagonismo. Tú, digamos, estableces un mensaje de espera, y ese mensaje de espera suele ser, estamos abiertos a cualquier investigación que realice la autoridad y no tenemos nada que ocultar finalmente. Pero ni siquiera eso optó el gobierno para enfrentar este tipo de crisis, ¿no? Lo que tú dices con certeza, es decir, el ministro de Gobierno vino y finalmente dijo, no vamos a referirnos del caso porque no nos ha topado a nosotros. Y eso me parece que es ingenuo. Mencionan a Danilo Carrera, y entonces ya una vez que le lanzan lo que es verdaderamente un misil al entorno del presidente, porque el señor Danilo Carrera, amigos, amigas que nos escuchan y nos ven a través de radio e internet, el señor Danilo Carrera no es cualquier personaje en el entorno del presidente, es el mentor del presidente de la República, es un hombre que le ayudó a triunfar en el mundo de las finanzas. Entonces, el momento que lo mencionan a Danilo Carrera, ahí recién el gobierno será por aludido. Pedro, ¿debieron hablar antes? Yo creo que sí, porque a la larga mencionaban no al gobierno, sino al Estado. Es decir, el inicio de la denuncia de La Posta, ¿no es cierto?, son audios filtrados de parte de un señor Cortázar, que en efecto no era funcionario público, pero que hablaba de una u otra manera de corrupción. ¿En dónde? En el sector público.
Entonces te están, digamos, mencionando indirectamente y es necesario tener presencia finalmente, ¿no es cierto? Empezar a tú manejar la agenda narrativa. No puedes dejar que la narrativa tenga, ¿no es cierto?, la imposibilidad de seguir un cauce. Tú tienes que manejar ese cauce. Ese es el arte de administrar una crisis. ¿Qué hubieras recomendado tú en este caso en particular? Lo que te planteo, ¿no es cierto?, una inmediata acción, ¿no es cierto?, un mensaje de espera. Inmediatamente salir y decir, bueno, nosotros vamos a dar todas las facilidades que sea. Absolutamente, porque de una u otra manera estás tomando la crisis y sobre todo estás generando un proceso para, valga la redundancia, procesar, digamos, este hecho detonante, ¿no es cierto? Planteas finalmente una narrativa, tiene ya una respuesta, porque el problema en las crisis son exactamente eso, los silencios, que van a ser llenados por la oposición. Y aquí estamos jugando en un juego de imaginarios. Es primero quién crea el imaginario adecuado para sus propios intereses, sea oposición o sea gobierno. ¿Les puso a la posta el timing al gobierno? Yo creo que sí, digamos, lo hizo muy hábilmente, ¿no es cierto? Creo que finalmente esa investigación es una investigación, y esto hay que debatirlo, ¿no es cierto? Una investigación que, como digo, en el formato, ¿no es cierto?, fue generando esta expectativa, y lo que a mí más me llamó la atención es que al dosificar, ¿no es cierto?, las denuncias, fue quizás evidenciando, ¿no es cierto?, las falencias de, yo creo que varios ámbitos sociales, ¿no es cierto?, incluso los mismos medios de comunicación, los actores políticos, los actores sociales finalmente, y es súper interesante ver cómo el fenómeno se iba mutando, ¿no?, iba variando, ¿no?, enfrentando finalmente las evidencias quizás o los indicios que te daba esta denuncia. Después ocurre un hecho un tanto singular. En Palacio Nacional, el presidente de la República le concede una entrevista a Juan Carlos Calderón y le dice: señor Calderón, usted que es un periodista serio, no como otros, creo que esa fue la indirectota al presidente, investíguelo, ¿no? Cosa que Calderón obviamente rechazó, porque una investigación por encargo del gobierno, del Estado, del propio presidente, yo no sé a quién se le ocurre que les iba a decir que sí. ¿Tú crees que ellos pensaron en serio que esta era una salida? ¿O se le ocurrió hace rato al presidente? Porque a veces se le ocurren las cosas también, ¿no? Yo quiero creer finalmente que su equipo de comunicación, dirigido por Andrés Seminario, que yo creo que es un profesional que conoce mucho, tenía otro tipo de estrategia. Y yo creo que también coadyuva mucho las crisis, la indisciplina de la vocería que ejerce Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es un vocero muy indisciplinado finalmente. ¿En qué sentido? En el sentido de que dice lo que se le ocurre en las entrevistas, ¿no es cierto? En el arte también de ser un vocero, es el arte finalmente de manejar tú la narrativa y de posicionar los temas que tú quieres posicionar. Como la vez, ¿no?, que fue a Washington y dijo, sí, me voy a reelegir, después volvió y dije, no, es que algo tenía que contestar. Por ejemplo, y además eso evidencia también que la estrategia del gobierno es muy mala cuando manejas de expectativa. El peor enemigo de los políticos es la expectativa, ¿no es cierto? Y la expectativa, ¿no es cierto?, es el momento en que tú crees que puedes manejar un barco en arenas, en mares donde tú no tienes control finalmente, ¿no? Entonces ya lo hemos visto, es decir, el presidente de la República hace 2 o 3 meses anunció el fin de la pandemia en el Ecuador. En diciembre tuvimos que ponernos otra vez las mascarillas, la visa Schengen, el TLC con México. El gobierno genera una expectativa de cosas que no puede controlar para después explicar por qué no suceden. Yo creo que eso está muy, digamos, relacionado con esta incapacidad de seguir quizás una caja de mensajes, un guión del presidente de la República y generar este tipo de cosas, ¿no? En el programa Quito TV de Telesuceso estuvo el ingeniero Patricio Alarcón, candidato a la alcaldía de Quito, y vamos a conocer algo de lo que es su propuesta de campaña. Escuchemos lo que dijo. Tenemos el día de hoy la presencia del ingeniero Patricio Alarcón. Él es candidato también a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, uno de los 12 aspirantes a ese puesto, que se van a realizar las elecciones la próxima semana, el 5 de febrero. Una persona que viene dentro del ámbito empresarial, ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Quito, del Comité Empresarial Ecuatoriano, y bueno, es un personaje, por supuesto, catalogado, y es un gusto tenerlo aquí, ingeniero. ¿Cómo ha pasado? Muy buenas, David. Gusto de verlo. Un cordial saludo para la audiencia de Telesucesos. ¿Cómo va avanzando esta campaña cuando estamos ya en la recta final? Estamos prácticamente a 7 días de que se cierre la campaña e inicie ese famoso silencio electoral. David, lamentablemente no se mueven la intención de votos, el porcentaje de intención de votos para los candidatos. Sigue estancado Jorge Yunda. Pavel Muñoz no logra penetrar en la audiencia correísta, no logra subir la intención de votos. En el tercer puesto existía un empate técnico y todo se complica por las nuevas denuncias. La gente está harta de la política, la politiquería, los políticos de siempre,
y un candidato cometió un error al tratar de sacar una denuncia para ganarse votos, y lo que terminó haciendo es embarrar a un candidato y él mismo también se embarra. Entonces las prácticas de la política tradicional, de la vieja política en el Ecuador, ya no asombran a la gente. Estos dos candidatos son los que estaban terceros. No, hay un empate técnico entre 3 candidatos. Mañana salen nuevas encuestas, seguramente tú las vas a ver porque salen encuestas independientes. Y evidentemente, ¿dónde está? Ahora, antes de la encuesta de mañana. Mira, nosotros estábamos en el empate técnico en el tercer puesto. Y bueno, mañana se van a publicar ciertas encuestas, y yo no es que me lo estoy inventando, y el próximo fin de semana las personas podrán ver los resultados de las elecciones, porque todo esto va a cambiar. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar porque el nivel de... ¿Saldrán nuevas denuncias? Yo no creo que a la gente ya no le interesan las denuncias. A lo que a la gente le interesa es saber quién tiene el perfil adecuado para manejar la ciudad y para hacer los cambios que a la gente le interesan. No quieren ya los ataques, y mira lo que pasó en el debate. ¿A qué se dedicaron los mismos políticos de siempre? A atacarse, se hundían, se denunciaban, se maltrataban. ¿Y qué perdieron los quiteños? La posibilidad de en ese tiempo revisar las propuestas o analizar las propuestas. Muchos foros, muchos portales decían Patricio Alarcón es el ganador del debate. No atacó, se dedicó a hablar de la propuesta, una propuesta clara, sencilla, entendible. Sí. Eso dicen los foros, y yo también lo vi, así es. Es que, David, lo que a la gente le interesa es saber qué es lo que plantean los candidatos. No era un momento para insultarse, no era un momento para victimizar a Jorge Yunda, no era el momento para ofender o hablar de Luz Helena. Era el momento para que la gente, los ciudadanos, entiendan que se necesita un cambio en la ciudad. Y lamentablemente la clase política en la ciudad no está comportándose a la altura para poder demostrar lo que se debe hacer. Y segundo, y lo más importante, es que no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer, porque todos vienen del consejo, de las alcaldías, de la asamblea, de ser abogados, de contratistas del Estado, de ser candidatos presidenciales, son sociólogos, filósofos, abogados. Y lo que necesita Quito es una administración eficiente, lo que necesita Quito es acabar con ese modelo corrupto del municipio, ese modelo inoperante, ineficiente, porque... ¿Cómo lograr eso? ¿Se va a reducir el aparato burocrático? Tiene que reducirse. Tiene que reducirse. Es que no tenemos otra opción. Mira, tenemos un problema. Antes teníamos un presupuesto en el 2021 de $1.500 millones, ¿no es cierto? Asignaciones del Estado, impuestos, tasas, todo se acumulaba, $1.560 millones. No ejecutaron el presupuesto, pandemia, cambio de alcalde, se dedicaron más a la política. Ahora tenemos un presupuesto prorrogado, los quiteños, de $960 millones, perdimos el 30% de los ingresos. Hay que ser sumamente eficientes, porque además no se puede quedar esa inversión bajo tierra de $2.000 millones, hay que pagar la operación y hay que pagar la deuda. Pero Quito no tiene el dinero suficiente. Entonces, en este momento y hoy más que nunca, hay que acabar con esa burocracia. Porque mira lo que está sucediendo, tenemos un municipio enorme, que el 80% y más de los ingresos de los quiteños, de lo que pagamos en el impuesto predial, de lo que pagamos en las patentes municipales, mejoras, el 1.5 por mil, todo lo que tenemos que pagar los quiteños, las tasas de recolección de basura en la planilla de la luz, del agua potable, la tasa de seguridad que nos cobran a los comerciantes, todo, más del 80% se va a pagar sueldos y servicios de los burócratas. A los quiteños les devuelven casi nada en obras. Y mira la situación de Quito. A donde vas, las calles están llenas de huecos. Vas a los barrios periféricos, ni siquiera tienen pavimento o adoquín. Las canchas sucias, los parques sucios, las canchas sin iluminación, los parques sin iluminación. Las que están bien están cerradas en poder de dirigentes barriales que además no permiten entrar. No, pero aunque sea las mantienen limpias. Pero más allá de eso, la ciudad está venida a menos. No llega la plata al ciudadano. No hay seguridad, una ciudad apagada, aburrida, la tasa de desempleo más alta, muy mal administrada. ¿Por qué? Porque los burócratas se nos han llevado
toda la plata, tienes 12 secretarías, 62 direcciones, 840 empleados de la administración general, 1,000 trabajadores en las 9 administraciones zonales, un EMOP con 2.500 colaboradores. ¿Son más de 20,000? Más, son 22,000 y pico de colaboradores en la plana administrativa, 11,000, en las empresas públicas 11,000. Tenemos la tasa de recolección más alta del país, $90 por tonelada de recolección, una empresa ineficiente. La empresa de pasajeros le cuesta a los quiteños $75 millones, 1,700 colaboradores. Entonces, oiga, los quiteños vivimos, trabajamos y pagamos lo que pagamos para mantener un municipio obeso, donde nos han robado y nos han maltratado durante los últimos 16 años. ¿1,700 en la empresa de transporte? Sí, en la empresa de pasajeros que maneja el 20% de las rutas. ¿Qué es la que maneja, digamos, Trole, Ecovía, Metrovía? Es el 20% de las rutas, las rutas que maneja el municipio de Quito directamente. ¿Qué hacer en el tema transporte? Además, con este metro que no llega a los sectores populares, sino que está debajo del Trole prácticamente. Entonces, mira, para poder solucionar todos los problemas de Quito, seguridad, movilidad, problemas sociales, albergues, guaguacentros, todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Generar fuentes de empleo, traer plata a la ciudad. Hay que administrar bien el municipio, acabar con esa burocracia, hacerlo muy eficiente, hacer que las empresas públicas sean eficientes, que le den ingresos al municipio, que el municipio, evidentemente que bajen los servicios para los quiteños, pero que el municipio pueda invertir ese dinero. O sea, plata no es para que se quede en las arcas del municipio, sino que para pavimentar calles, pero solucionar también paralelamente los problemas de movilidad. Y lo primero que hay que hacer, hay que cerrar esa empresa de pasajeros. No podemos mantener a 1,700 burócratas que le dan un mal servicio a los quiteños y que le cueste al bolsillo de los quiteños $75 millones. ¿Qué es lo que se debe hacer? Para empezar con el tema de movilidad. Cierras esa empresa, vendes esas unidades a los conductores honestos. En este momento hay muchos más conductores que unidades, se dedican a trabajar en otras cooperativas por la licencia y el municipio igual les está pagando el sueldo. Eso es grave. Gravísimo. Entonces, entregas esas unidades, las financias bien a los conductores honestos, parte se va a la liquidación, de parte les financias a largo plazo a ciertas operadoras y creas 2 corredores viales, el del norte, que sale desde Labrador hasta Carapungo, y el del sur, que sale de Quitumbe hasta Huamaní. Estos corredores exclusivos donde lo llenas de los buses de la empresa de pasajeros, dan un mejor servicio a los quiteños, están constantemente solo viajando en esas rutas. Paralelamente, necesitas transparentar las cifras del metro, tomarle la palabra al gobierno porque va a pagar parte del metro de Quito. Por ende, 750 millones en un inicio, ¿no? Que era el 50% de lo que iba a costar. Bueno, pero el gobierno ya en la sesión solemne ofreció ya pagar parte de eso, entonces se lo puede financiar la operación. Paralelamente necesitas alimentar las paradas, las rutas de la alimentación de las paradas, organizarlas bien. Necesitas un método de pagos porque los quiteños no pueden salir de Carapungo con sueltos y llegar a la Plaza San Francisco con sueltos, sino que necesitas una tarjeta, ¿no es cierto?, que se puede cargar con cualquier cooperativa, tienda de barrio, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, banco, lo que sea. Pero eso tiene que entrar, toda la recaudación, toda la recaudación de todo el sistema tiene que entrar a una caja común, un fideicomiso, y de ahí se le paga al operador el rendimiento por su unidad. Si es un bus eléctrico, se le paga un rendimiento superior, y de hecho puede cobrar 45 centavos quien tiene un bus eléctrico y puede escoger el pasajero. Pero además le pagas al chofer por kilómetro recorrido, muy importante. Ya no se aglomeran en las principales vías de Quito, no se van solo al Amazonas 10 de agosto, no se van solo a las 6 de diciembre. Sino que empiezan a irse a los barrios periféricos. Ya los niños no esperan media hora a las 5 de la mañana para que pase un bus. Ya pueden trabajar en las noches en ciertas rutas, cuando hay partidos de fútbol, cuando la ciudad vuelva a tener una vida nocturna, perdón. Entonces ahí los buses también pueden ir a ciertos sitios para sacar a los trabajadores, que es lo más importante, porque sin servicio no hay vida nocturna tampoco. Entonces ya empiezas a ordenar la ciudad, a ordenar la movilidad de la ciudad, a darle un mejor servicio a quien no saca su vehículo del hogar, a quien se está transportando de una manera eficiente. Bajas el nivel de contaminación.
y paralelamente manejando el municipio de una manera eficiente te vuelven a ver los bancos, las multilaterales. Es como cualquier banco en este momento. Si tú tienes tu tarjeta de crédito a tope, no tienes plata en la cuenta corriente, no tienes plata en la cuenta de ahorros, no te van a prestar plata. Pero si es que empiezas a generar un flujo de caja adecuado, te vuelven a prestar plata. Nos regresa a ver el BID del Banco Mundial y podemos ya trabajar en las vías de acceso a Quito, en las grandes carreteras. Arrancamos con las obras que necesitan los quiteños. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario muy importante en materia económica y de política internacional. La necesidad de que el Ecuador desarrolle, como lo está haciendo el gobierno naturalmente, e implemente los tratados de libre comercio con una serie de países en el mundo. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Bueno, las exportaciones no petroleras, camarón, flores, productos de la industria textil, café, cacao y otra serie de productos más, necesitan ganar más mercado en el mundo. Y las exportaciones privadas son un elemento y una variable dinámica que da actividad económica, que da más crecimiento de la economía de la que está creciendo. ¿Sí? Y da a través de una mayor actividad económica, a través de mayores exportaciones, no en valor solamente, sino en tonelaje, en peso, en toneladas, en kilos, permite crear mucho más empleo a través de mayores inversiones que se hacen en la industria, en el agro. ¿Para qué? Para que de esa manera los empresarios privados sencillamente puedan ofrecer mayor cantidad y mayor número de empleo a la población ecuatoriana. Empleo que es básico en el Ecuador. Otra serie de países, como Chile, por ejemplo, como México, por ejemplo, países centroamericanos, Colombia, por ejemplo, o Perú, tienen firmado tratados de libre comercio con una serie de países muy superiores a lo que es el caso ecuatoriano, con Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Y con otros países europeos, países asiáticos. Y el exportador privado ecuatoriano, cuando exporta el atún, el camarón, el banano, el café, el cacao, o algún producto de la industria textil o de la industria manufacturera, a países como Estados Unidos, o países como China, o como Rusia, por ejemplo, o a Corea del Sur, o a la India, por ejemplo, está sometido a pagar un impuesto a la importación, que son derechos arancelarios, que esos países de destino cobran a la entrada de los productos ecuatorianos. Y esa es en desventaja frente a las exportaciones del Perú, las exportaciones chilenas y otros países que tienen tratados de libre comercio con esos países mencionados, u otros países más. De tal manera que el empresario privado, exportador ecuatoriano, hace una lucha desigual con todos esos serios países. Y el gobierno del presidente Lasso ha tenido el acierto y sigue teniendo el acierto de empujar estos tratados de libre comercio, estas aperturas del mercado, para darle mucho más viabilidad al crecimiento de las exportaciones privadas del Ecuador. El presidente ha anunciado varios temas con respecto a esta área de tratados de libre comercio. Ha dicho que prácticamente está terminado el tratado con China. Es que se espera pues una serie de temas, de terminar de cuestiones legales, etcétera, en que tiene que aprobarse tanto en Ecuador como en China. Pero China es un país que ha venido creciendo de forma espectacular en los últimos 20, 30 años, a más de 10% el crecimiento en términos reales sin inflación. Y ha sacado de la pobreza extrema a cientos de millones. Y la clase media se ha desarrollado en forma extraordinaria. Eso ha permitido y permite a esa población importar mucho más y consumir una serie de productos no tan baratos como camarón, por ejemplo, ¿sí?
Y este es un acierto del gobierno ecuatoriano. Esperemos que las próximas semanas, sencillamente, ese acuerdo se pueda implementar y perfeccionar para que los exportadores ecuatorianos puedan exportar sin pagar impuestos al entrar a China. Pero no solamente eso, sino también que el presidente Lasso, en su diálogo con el presidente Biden de los Estados Unidos de América, le ha indicado una serie de temas, entre ellos la necesidad de que haya un acuerdo comercial con Estados Unidos. Y el presidente Biden, pues, creo yo, ha dicho que sencillamente sí, debemos comenzar a empujar, a avanzar en este tema, como Estados Unidos tiene con otros países de América Latina. Y ese, no se olviden, será un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio de mucha importancia para Ecuador. Estados Unidos es la potencia número 1 del mundo, no en población, sino en Producto Interno Bruto, ¿sí? Y los 200 y pico de millones de habitantes, pues sencillamente necesitan consumir. Y la economía americana tiene importaciones enormes, cantidades cuantiosas de alimentos y una serie de otros productos industriales. Y en el Ecuador, aparte del camarón, tenemos el sector pesquero, tenemos el atún y otra serie de exportaciones de la pesca, que están creciendo en forma muy importante. Pero también el presidente ha anunciado que el tratado con México está estancado. Lamentablemente, ahí no va a progresar, no obstante que es necesario un tratado con la economía mexicana, porque los agricultores, los empresarios mexicanos en materia bananera y en materia del camarón le han dicho a su presidente que sencillamente no se puede abrir la economía mexicana a estos productos ecuatorianos porque Ecuador es altamente competitivo, altamente productivo en esa serie de productos y que esos empresarios mexicanos a lo mejor van a ser arrasados por las exportaciones ecuatorianas. En todo caso hay que tener un poquito de paciencia para que de una u otra forma el gobierno mexicano vea la necesidad de ese acuerdo, en la que el gobierno ecuatoriano va a estar dispuesto a dar un plazo para que se desgraven los impuestos arancelarios en México con respecto a la entrada de productos ecuatorianos. Pero hay que tener paciencia. En todo caso, momentáneamente esas negociaciones de ese acuerdo están un poco estancadas. Pero también es necesario, sencillamente, de que el gobierno ecuatoriano haga contactos con la India. La India es otro país que ha desarrollado un potente grupo de clase media. Son como 1.400 millones de habitantes en India. Hay que iniciar charlas también con la India para poder tratar de negociar un tratado de libre comercio. Pero también el Ecuador está conversando con Canadá, con Corea del Sur. Y eso es muy positivo, muy positivo. Este es un acierto de la política internacional y de la política económica del gobierno del presidente. Habíamos dicho anteriormente que sencillamente en el periodo del presidente Lasso hay aciertos y hay desaciertos. Este es un tema que es un acierto de política económica y política internacional del gobierno del presidente Lasso. Es necesario que las exportaciones crezcan mucho más de lo que están creciendo. Hablo de las exportaciones no petroleras. El petróleo tiene su mercado internacional con un precio que es muy volátil. A veces está en $100, $120, $80, $60, etcétera. Pero son las exportaciones privadas. Y el sector exportador privado ha hecho grandes inversiones. Miren lo que es camarón, 7.000 y pico millones de dólares de exportaciones, con una productividad alta. Los empresarios han hecho su papel. Y aquí hay que ayudar a los exportadores privados, no con subsidio, sino hay que liberar de una serie de trabas que encarecen más el costo de los productos de exportación que tienen que competir esos empresarios y el Ecuador en el mundo. Hay, por ejemplo, una serie de impuestos a la importación que paga el exportador privado cuando importa. Puede ser pues maquinaria agrícola, maquinaria para las
tareas del camarón, las tareas sencillamente del café, del banano, etcétera, etcétera, etcétera. O en la industria textil o en la industria manufacturera, sencillamente para esos procesos productivos. Cuando los exportadores importen materia prima, insumos o maquinaria para el proceso productivo fundamentalmente de exportación, debe estar liberada de los impuestos a la importación de esos productos. Y tiene que estar liberado también del impuesto a la salida de divisas. Cero ese impuesto, ¿sí? Porque en la medida en que se tiene que seguir pagando todos esos impuestos, la estructura de costos del exportador privado es alta y tiene que ser más eficiente para compensar esa tarea y competir mucho mejor en el mundo. De tal manera que el gobierno está consiguiendo aciertos importantes. Y eso es una cosa que hay que decir en forma enfática. Es un acierto del gobierno. Empujar, progresar en la ampliación de los mercados. Y eso no solamente es, pues sencillamente, amigos, liberar los impuestos a la exportación, a la importación, sino también que en un tratado de libre comercio hay otros temas. El tema, por ejemplo, el origen de los productos, cuestiones sanitarias y fitosanitarias. Pero eso forma parte, sencillamente, de las negociaciones que se hacen con otros países. Y en eso Ecuador ha avanzado con China. Y el caso de China, que es una fábrica extraordinaria en el mundo, el Ecuador ha conseguido no abrir el mercado chino para una serie de productos de la industria textil, porque China es extraordinariamente competente en esa materia. ¿Por qué? Porque desarrollaron esa industria y su desarrollo económico por 20, 30 años a más del 10% anual, con tecnología occidental, con capitales occidentales, americanos especialmente, mano de obra calificada y tecnología pues del primer mundo. Todo ello le permitió a China ser lo que es ahora, una potencia mundial, que si es que la economía americana y sus dirigentes americanos no tienen cuidado, China en X número de años, 5 o 10 años, podrá ser la primera economía mundial. Pero así también como China ha avanzado otros países, como la India, como vuelvo a repetir, hay que iniciar negociaciones con la India. El gobierno está conversando con Canadá también para ese propósito, y me parece muy bien, acertado. Corea del Sur también. En otras palabras, estimados amigos, se requieren avanzar, progresar en la forma que lo está haciendo el gobierno a través de su presidente, a través del señor ministro correspondiente, de que hay que conquistar más mercado. Se necesita dinamizar mucho más ese sector, que sí es posible. Los empresarios están dispuestos a hacer más inversiones para aumentar la productividad, para aumentar su participación en el mercado mundial de estos productos. Y eso implica competir, y uno compite con precio, compite con calidad, buena calidad. Y no solamente es la cuestión de productos tradicionales, se necesita también a través de una política de desarrollo industrial interna crear mucho más condiciones para producir mucho más productos industriales de lo que estamos produciendo, y eso exportar al mundo. Amigos, eso es lo que queríamos comentar. Vuelvo a repetir, un acierto del gobierno. Hay que seguir empujando y apoyando este acierto del gobierno. Abrir más mercados en el mundo. Gracias, amigos. Volveremos la próxima semana con ustedes. Gracias. Global Hoy con Alan Carter. España y el terror. La pasada semana fue pródiga en grotescas noticias desde España. El embajador de la República Islámica de Irán, Hassan Ghazghadi, durante la tradicional recepción que se realiza en el Palacio Real de Madrid al cuerpo diplomático, al momento de saludar al rey y a la reina, tras saludar al monarca, no le dio la mano a la reina en medio de la sorpresa general. Se adujo que, por motivos religiosos, el embajador no podía tocar a una mujer, por lo que no la saludaba.
La realidad de tal descortesía se origina efectivamente en unos arcaicos y discriminatorios criterios que no han podido ni querido ser superados, particularmente en Irán, cuyas autoridades máximas son clericales, constituidas en una teocracia gobernante, con las implicaciones que tal condición conlleva, pues a nombre de un profeta que murió hace 1300 años, muy a menudo poniendo en su boca palabras que él nunca pronunció, los ayatolas y clérigos de variado pelaje son quienes deciden en Irán lo que a su criterio está prohibido o permitido. Claramente, lo que está prohibido para estos restauradores del oscurantismo y del pasado es considerar a la mujer como una persona integral, en igualdad de derechos con los hombres. Siempre debe estar tutelada, sea por su padre o su esposo, y a falta de estos por sus hermanos, pues es esencialmente incapaz de manejarse por su cuenta. Más grave aún, siendo ellas origen de tentación y causa de pecado, no deben salir sin ocultarse tras velos y trajes que eviten la lujuria entre los varones, que resultan, paradójicamente, ser de alguna especie de minusválidos morales incapaces de controlar sus impulsos. Para unas y otros está vigilante y protectora de la pureza moral de la República, la teocracia que desde hace 45 años capturó el país y lo regresó al siglo VII, con algunos aportes que la modernidad provee para mejor aplicar sus retrógradas doctrinas. El que los también islámicos embajadores de Qatar o Arabia Saudita saludaran de mano a la reina demuestra un básico respeto a las costumbres y prácticas de sus huéspedes y de los estados ante quienes están acreditados en ejercicio de una elemental diplomacia. ¿Cómo actuarán los embajadores iraníes cuando deban saludar, muy a su pesar y rechazo, a mujeres que, por su capacidad y su liderazgo, dirigen como primeras ministras de sus países? ¿Será aceptable que se salten el protocolo y la básica educación? No sorprende que el embajador iraní sea un firme defensor del fundamentalismo iraní y que justifique como necesaria la represión en Irán contra todos quienes buscan cambiar el curso retrógrado del país. Seguramente, en su momento defenderá a la policía de la moral y al asesinato de Mahsa Amini a manos de ésta, y aplaudirá las ejecuciones de los jóvenes que han protestado por tales actos, entre los otros 50 ejecutados que lleva ya el régimen de los ayatolas en lo que va de 2023. Se encuentran al parecer empeñados en batir el récord del año pasado, cuando ejecutaron a más de 500. Sin embargo, el segundo evento sería mucho más grave, al demostrar hasta qué punto puede llevar a las personas el fanatismo, religioso en este caso, pero de cualquier naturaleza en general. En la ciudad de Algeciras se produjo una situación insólita por parte de un migrante ilegal del Magreb que entró a una iglesia católica y se dedicó a increpar a algunos fieles para que dejaran sus creencias falsas y adoptaran la fe islámica. Se retiró para volver luego con un gran machete, con el que procedió a derribar imágenes de los diversos altares del templo. El sacristán de la iglesia se enfrentó al sujeto, quien lo hirió con el machete en el hombro y en el cuello. El energúmeno a continuación se dirigió a otra iglesia cercana en la que repitió su actuación iconoclasta. Al ser enfrentado por el sacristán David Valencia, lo persiguió hasta el patio donde lo ultimó a machetazos. Alá, el misericordioso, habrá estado ocupado con algún otro menester, pues no pudo o no quiso intervenir para detener a su fiel. ¿O será que el terror islámico se apoderó también de él? Misterios de los creyentes.
Estos eventos, que no deben ser vistos fuera de contexto, demuestran la profundización de la brecha entre el occidente liberal y laico y un Islam en clara deriva hacia el salafismo o el fundamentalismo chií. Si bien el llamado califato islámico de ISIS fue desmantelado en el norte de Irak y de Siria, subsiste en varias de sus franquicias en el África subsahariana, donde se ha hecho fuerte ante la retirada de las fuerzas francesas que daban apoyo a varios estados de la región en su lucha contra la insurgencia islámica. Algunos de estos estados han preferido los métodos más expeditos del ya famoso grupo Wagner, los mercenarios del presidente Putin, para que enfrenten a los rebeldes sin los escrúpulos humanitarios de las tropas francesas. Para las acciones terroristas que se han dado en Europa recientemente, el riesgo mayor se expresa en los llamados lobos solitarios, que se inscriben dentro de las directrices que ha impartido ISIS a quienes logra radicalizar a través de su mesiánico aparato de difusión, de odio y de propaganda antioccidental, cuyos valores denigra sistemáticamente. Notorios resultan los ataques individuales con armas blancas o mediante el uso de vehículos contra aglomeraciones de personas con la única intención de causar víctimas. Estas tácticas están claramente explicadas y descritas en redes sociales con lujo de los macabros detalles que se recomiendan, especialmente la decapitación de las víctimas para mayor escarmiento y venganza. Ilustrativo es el caso que comentara la semana pasada del salvaje que asesinó y decapitó a su esposa de 17 años para pasear con su cabeza por las calles de su ciudad mientras era filmado. En ese mismo Irán, del que viene el embajador, que no puede dar la mano a una mujer. El Irán al que no le tiembla la mano para ejecutar, acusando de odio contra Dios, a quienes protestan por los crímenes que a su nombre se cometen, o condenar a 10 años de prisión y 74 latigazos a una mujer por no usar el velo. A ese mismo Irán, para el que la vida de una muchacha de 17, madre del hijo de su asesino, no vale sino 8 años de prisión, de acuerdo supuestamente a los cánones de ese misericordioso Alá. No entender las interrelaciones entre prédica y acción tratándose de fanáticos puede ser muy peligroso. Que nos lo diga sino la guerra de ETA, cuyos criminales atentados por una necesidad política vergonzosa de hoy están siendo condonados por el Estado. Pésimo mensaje para nuevos extremistas. Muchas gracias. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.